Bien. Continuamos. Faltan 5 minutos para las 4 de la tarde. Esto es Las Demás. Como todos los lunes, tenemos la columna de cine, la columna de consumos audiovisuales. Me gusta decirle así. Por eso le damos la bienvenida a Esteban Gil García. Bienvenido, compa. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿Cómo bienvenido. va? Dani, Flor, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Sí, con ganas de hablar de cine, más que es un día que me parece que se presta para el cine, ¿no? Ay, la verdad que sí. Recontra. No es que yo no los quiera a ustedes, pero estaría en mi casa mirando una peli. Tal cual, sí. Una serie, con un cafecito, con un chocolate. Algo de eso, ¿no? Sí. O si no, a las salas. En este caso, tengo ganas de invitarla a ustedes y a todos los oyentes a las salas. ¿Qué les parece? Sí. Me encanta. Estoy. Porque aparte, el lunes, martes y miércoles sabemos que en el Cinema La Plata están 9.000 pesos las entradas. Es muy bien, está muy barato. Están baratos con relación a jueves, viernes, sábado y domingo, que están 15. Así que bueno, hay un descuento importante. Entonces, en una primera instancia, le quiero recomendar la última película de Jim Jarmusch. Bueno, un director que yo sé que te gusta mucho, Dani, lo hemos hablado alguna vez. Me encantaría ser amiga de Jarmusch. Directamente. Tal cual, un director estadounidense del indie con una... tiene una particularidad física, ¿no? Muy alto, canoso desde joven. Hay de muy pibe, tiene el pelo blanco. Que ya tiene el pelo blanco. Y con un jopo hay y una foto fuerza de Jarmusch, por favor. Y una fuerza en el pelo que no se la sacaron los años. No. Tiene un pelucón. Como Almodóvar. Claro, esa gente que nunca alopecia, ¿entendés? Claro, ya hay gente que... ya han pasado los 70 años y siguen teniendo mucho pelo y un pelo muy fuerte. Sí. Admiración por Jarmusch y su cabellera. Tal cual. Bueno, un director emblemático del cine norteamericano. Ahí lo vemos a Jarmusch. ¿Podrán? Mira, yo te voy a decir, no creo que tenga tanto pelo, esa foto. Bueno, pero está muy bien trabajado. Está muy bien trabajado. Sí. Bueno, claro, pero lo ves de pibe y tiene como una cosa así. Okay. Ya es una foto de casi de la pasada de la madurez. Igual está muy bien. Está bárbaro. Más rock. Bueno, es un director, como decíamos, que lo recordamos por Dead Man, por Café y Cigarros, por tantas películas. Patterson últimamente. Está trabajando mucho con Adam Driver. Ahí lo vemos de joven. Justamente con una estética muy del rock neoyorquino, ¿no? Sí, justamente. Sí. Bueno, como decíamos, vuelve nuevamente con padre, madre, hermana y hermano. Vuelve a colaborar con dos actores que vienen trabajando mucho con él. Uno históricamente, que es Tom Waits, y otro Adam Driver, quizás más reciente. Está Cate Blanchett. El film se estructura en 3 segmentos autónomos. Algo que ya ha hecho Jarmusch anteriormente, que son relatos autónomos, pero conectados temáticamente, ¿no? En este caso, ahí estamos viendo el tráiler, las historias giran en torno a un reencuentro familiar. Justamente, en el primer episodio vamos a ver dos hermanos que viajan a New Jersey justamente para ver a su padre y se reencuentran tras 2 años sin verse. El padre es Tom Waits, uno de los hermanos es Adam Driver, un varón y una mujer. La segunda historia nos lleva a Dublín, donde una escritora de bestseller se reencuentra con sus hijas y ellas tienen un ritual que es una vez al año, justamente se juntan para tomar café y comer lo que nosotros decimos masitas, ¿no? Pero una vez al año, ¿no? Justamente la madre se junta con las 2 hermanas y finalmente el tercer segmento nos lleva a París, donde 2 hermanos afroamericanos van a visitar la casa de sus padres recientemente fallecidos. Y a partir de ahí, ¿qué propone Jarmusch? Bueno, una reflexión sobre los lazos familiares. Ay, qué cosa hermosa, ¿no? Pregunta, ¿son 3 historias aisladas o se entrelazan? Autónomas totalmente. Él filmó en un tiempo muchos cortos y después volvió a agarrar nuevamente los cortos para en el 2003 hacer una película que se llama Café y Cigarros. Y que era toda gente tomando café
fumando un cigarrillo, y eran distintas historias Sí. autónomas totalmente, que había algún eje temático que las unía, y siempre él pone algunos elementos que se repiten en todas las historias. En este caso es un Rolex falso, un dicho norteamericano que tiene que ver con el tío Bob, que yo no llego a entender, digamos, demasiado bien, pero digamos hay como 3 o 4 elementos que se repiten en todas las historias, pero las historias no se unen en ningún momento, ¿no? Salvo por la temática, que son historias de reencuentro familiar, es decir, son familiares que hace mucho tiempo que no se ven, Sí. o por lo menos un tiempo, ¿sí? Sí. En el primero 2 años, en el primero 1. En eso el conectan. otro, exacto. Y a Pero partir lo de ahí trabaja mucho. desde el drama, ¿desde dónde? Aparece mucho la comedia, Ajá. te diría, pero yo creo que el principal tema es la incomodidad. Me encanta. Creo que es la incomodidad puede aparecer en el humor también, ¿no? Total. Porque son como esos diálogos medio Sí. entrecortados, esos silencios que no se sabe ¿Cómo se llama esta un de poco él? de qué hablar. La familia como construcción, creo que ese es el primer elemento que podemos analizar, donde él pone en duda si el lazo sanguíneo garantiza la cercanía emocional. No, es uno de los Claro. temas. Y el chabón, como que a veces hay mucho en su búsqueda, o al menos el cine que yo he mirado de él, que tiene que mete el ojo sobre las relaciones humanas, Sobre los digamos, ¿no? vínculos, sí, Sobre los totalmente. vínculos. Es de él, ¿no? Esta que es Bill Murray, que va a buscar una novia. Claro. No me acuerdo cómo se llama. Una exnovia, va a buscar, se le traba. Y Flores empieza- rotas se llama. Flores rotas. Y empieza a hacer como todo un periplo en esa búsqueda. Sí, es y una en road movie. Claro, en esto de, bueno, ¿qué tan real es lo que siento, digamos, no? Sí, Me parece sí. que hay esa. Ahí está. Claro, en realidad a él le llega que es padre, que, A él le que fue llega que es padre, padre, claro. que fue padre, le llega una carta anónima que fue padre. Claro. Entonces él hace un recorrido por todas las novias Es maravilloso. anteriores a ver con cuál pudo haber tenido un hijo. Ay, es muy bueno. Es genial, muy es bueno. genial. No, es genial Jarmus, es genial. Bueno, Che, qué bien. Otro de los temas que aparece es el ritual, ¿no? La coreografía repetida para sostener el vínculo. En este caso, eso lo vamos a ver claramente en el segundo episodio, que son una madre, como decíamos, escritora de bestseller con 2 hijas, Sí. que se juntan una vez al año a tomar el té con masita. Y eso lo repiten, ¿no? Constantemente. Y ahí lo que vamos a ver muchas veces es cómo las formas reemplazan el contenido, ¿no? Es decir, están incómodas, vamos a ver que ninguna termina diciendo la verdad sobre su vida, que cuentan cosas medio superficiales, muy por arriba, está todo bien, ningún problema, me va bien, y no es un poco lo que les pasa, ¿no? Entonces, en ese sentido, porque vamos viendo desde que ellas van yendo al reencuentro. Entonces vamos viendo que son como personas distintas hasta que se encuentran con la madre. Como que vos Che, me das encanta. una forma de ser tuya, que es la políticamente correcta, que es la aceptable, pero que no es genuina, Ahí va. ¿no? Che, qué bueno. De alguna manera. Bueno, aparece mucho la incomodidad en los lenguajes, como decía, los silencios, las pausas, los diálogos, los medio entrecortados. Y como decía, Jarmusch vuelve esta narrativa que conoce, ¿no? Las historias diferentes pero unidas por temáticas similares, ¿no? Algo que se había explotado en algunas películas, por ejemplo Una noche en la Tierra o Café y cigarros, donde repitió justamente eso. Y el paso al tiempo y la distancia es otro de los elementos, ¿no? Todas las historias están dadas por el paso al tiempo y la distancia, y cómo eso reconfigura obviamente las relaciones y los vínculos, en este caso familiares. Che, esa está en cine. Están en salas comerciales, justamente lo último de Jim Jarmusch. Y ahora también quiero recomendar otra que está en salas comerciales, como decíamos, porque me parece que es un día lindo para ir al cine, que hay que aprovechar los descuentos de lunes, martes y miércoles, así que acercarse a las salas cinematográficas comerciales. Y en este caso en Nuremberg, el juicio del siglo, el protagonista es Rami Malek, está Russell Crowe y Michael Shannon como grandes protagonistas, y lo que reconstruye es uno de los podemos decir, de los procesos judiciales más trascendentes del siglo XX, que es los juicios de Nuremberg, que se llevan a cabo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando obviamente las potencias aliadas
triunfan en la guerra, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y en ese contexto, ¿sí?, impulsan el juzgamiento de 22 altos jerarcas del régimen nazi acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad. Es decir, ahí aparece la figura de los crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad, y el relato se articula a partir de dos puntos de vista muy marcados. Uno es el de Rami Malek, dos personajes históricos que existieron, hay que decirlo. Uno es el psiquiatra que interpreta a Rami Malek, que es el encargado de evaluar lo que sería la salud mental de los jerarcas nazis, y que va haciendo una relación muy particular con un jerarca nazi que es la mano derecha de Hitler, que era Hermann Göring, justamente. Y por el otro se centra en un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos que se llama Robert Jackson, quien es el fiscal principal del juicio y lleva la parte acusatoria a los nazis, es quien los termina acusando. Y a partir de ahí una película que es importante porque es la construcción de la justicia internacional penal, ¿no? Es decir, y aparece, es un antecedente fundacional para lo que es el derecho penal internacional y para la idea de crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad. En ese sentido también aparece la idea de la representación del horror, porque se ven por primera vez en ese juicio justamente lo que han sido los campos de exterminio, ¿no? Los aliados filman cuando llegan, justamente por ejemplo en Auschwitz llega el Ejército Rojo y filma justamente lo que quedaba de Auschwitz y lo que son esas personas que pesaban 30 kilos, digamos, que es horror. Es directamente, están en una condición inhumana los pocos sobrevivientes de esos campos de exterminio. Y en ese sentido, obviamente aparece también la idea de obediencia de vida, responsabilidad individual, obediencia de vida, y acá nos llega también el juicio de la Junta, ¿no? Yo recordaba, mucho hablamos de tanto de la película como del documental. Estamos hablando del juicio a las 3 juntas militares en nuestro país después de la dictadura de 1985, que fue del 22 de abril al 9 de diciembre, y donde se jugaron a Videla y a Macera y tuvo representación cinematográfica. Hablamos de Argentina en 1985 y hablamos también del juicio, la de Ulises Rosell, Ulises de la Orden, con quien tuvimos la posibilidad de hablar. Me confundí por el nombre de pila del documentalista. Pero hablamos con él. Es Ulises de la Orden, sí, con quien tuvimos la posibilidad de hablar. Y bueno, aparecen esos elementos, ¿no? El tema, bueno, del horror, como de alguna manera en el juicio a las juntas, cuando se ven las voces de los sobrevivientes de los campos también de exterminio, ¿no? Que hubo en nuestro país, como puede ser la EMA, bueno, como tantos otros centros clandestinos de detención. Cambia la opinión pública. Acá también cambia cuando ven las imágenes, ¿no? Y aparece también esta idea de la obediencia de vida, y aparece también la idea de los crímenes de la humanidad, y también de lo que sería como la banalidad del mal, ¿no? Es decir, ¿estamos ante monstruos excepcionales o sujetos comunes y ordinarios en lo que podría ser un sistema criminal? ¿No? Sí. Hay algo ahí como de la condición humana. De la condición humana, ¿no? Que uno no puede decir. Es decir, no era un monstruo, ¿eh? Eran monstruos, claro, exacto. ¿Eran monstruos o eran personas? Eran personas normales que están en un sistema de la muerte, ¿no? Sí. En los dos casos. Un poco en La Caída, ¿no? Es donde me parece, desde mi humilde entender, donde se empieza a mostrar. Me acuerdo cuando salió La Caída, me acuerdo de algunos artículos que analizaban esto, ¿no? Que era como la primera película que mostraba un Hitler humano, queriendo un perro, digamos. Yo no la vi, pero vi algunos pedazos, y una de las partes es que él está afuera con el perro, tocan el silbato, la alarma. Tenemos que entrar, ¿no? Y entra a la casa. Entonces digo, me parece que está bueno eso. Nunca. Claro, son tipos días de Hitler en el búnker, ¿no? Claro. Entonces digo, es un monstruo. Es a lo máximo que puede llegar la condición humana, digo, en su momento más despreciable. Podemos ser nosotros esos también.
Claro, ahí aparecen, ¿no? Y esos elementos que me parece que acá se repiten. Y la respuesta es sí, ¿eh? Y la Podemos ser película nosotros esos. Reflexiona un poco sobre eso. Aparecen todos estos elementos, inclusive el rol del fiscal, el discurso jurídico político, cómo se arma una arquitectura, ¿no? Que trate de dejar precedentes históricos y morales para después los otros juicios. Eso aparece mucho en la figura de, ¿cómo se llama?, del fiscal Jackson, que intenta que esto marque un antecedente para después, sí, para poder juzgar otros crímenes. Bueno, me parece que es una película histórica que aquellos que les gusta la historia la van a pasar bien, y además mucho la idea del thriller judicial, obviamente, pero también enmarcado mucho en la psicología de un jerarca nazi, que es en algún punto tiene algo como dentro del mal, como si fuera de un narcisismo seductor, podríamos Total. decir, ¿no? El narcisismo seductor del psicópata, ¿no? Sí. Sí. Que te convence y entraste. Que en algún punto con el psicólogo hay como una lucha del gato y el ratón, ¿no? De quién atrapa a quién, de alguna manera, de quién entra en el juego del otro, ¿no? Como un juego mental de inteligencia. Muy bueno. Que me parece que eso a la película la hace seductora, y aparte, bueno, por Russell Crowe acá haciendo el nazi, y Rami Malek haciendo del psicólogo estadounidense. Así que me parece que en ese sentido la película les puede gustar, y son dos films que están en la cartelera cinematográfica de las salas comerciales, así que bueno, acercarse, me parece, a las salas y poder ver dos películas que es de lo más interesante que hay en cartelera. Esteban, muchas gracias. Gracias por este rato. Te esperamos en la semana, dentro de poco nomás. Esteban Gil García. El miércoles lo escuchan en Club Lumière de 20 a 22 junto a Lisandro Gambarota, pero también es columnista de este programa y de otros programas más dentro de lo que es la nueva programación de la 97.1. 221-508-2447, nuestra línea WhatsApp. Momento de ir a la música ahora y volvemos enseguida. Saca ya la Chinatron, venga ya esa Chinatron, quémame la Chinatron. ¡No hay China! Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la Chinatron, venga ya esa Chinatron, quémame la Chinatron. No hay chinas, no hay